Buenos días para todos, amigas y amigos. Vamos a comenzar con esta clase de enfermedades sistémicas y periodoncia. Esto antes eran dos clases y lo hemos resumido en una, que la vamos a complementar con un apunte que se les hará llegar por la plataforma. Los objetivos que nos planteamos para esta clase son los siguientes. Ustedes los podrán leer aquí, pero lo más importante es conocer el origen y los factores de riesgo de las enfermedades crónicas, entendiendo que la periodontitis también lo es. Entender que la enfermedad periodontal es un problema de salud pública y el por qué, conocer cómo se asocia la enfermedad periodontal con otras enfermedades sistémicas y entregar recomendaciones clave en el manejo odontológico de pacientes con enfermedades sistémicas. También hablaremos un poco de profilaxis antibiótica, tratamiento antibiótico en tratamiento periodontal y aspectos respecto al manejo de pacientes que tengan hipertensión arterial. El temario es el que planteo en esta diapositiva. Veremos 6 apartados en esta clase. Lo primero, tenemos que hablar que la periodontitis es un problema de salud pública, es un problema importante. ¿Y por qué es importante? Porque es muy común, ¿ya? Un gran porcentaje de la población lo tiene, cercano al 90% de pacientes adultos mayores. Es fuente de inequidad social porque lamentablemente afecta más a los sectores menos favorecidos de la sociedad. Reduce la calidad de vida, reduce la capacidad de masticar y genera problemas estéticos por la pérdida dentaria, ¿cierto? Porque esto nos lleva a una discapacidad, falta de nuestra capacidad de masticar y alimentarnos correctamente. Es gran responsable del edentulismo y de los desórdenes masticatorios que se producen cuando ya se han perdido muchos dientes. Tiene un impacto directo en el costo del tratamiento dental. Y es una enfermedad crónica, acá dice con posible impacto en la salud general, pero esta referencia es un poco antigua. Actualmente sabemos que tiene impacto en la salud general en distintos niveles. Hace mucho tiempo este caballero, don Willoughby Miller, aportó la teoría de la infección local, donde se planteaba que la boca era una fuente de infección que podían afectar al resto del cuerpo. En aquel tiempo, año 1891, él plantea su teoría. Por tanto, cualquier problema de origen dental, digamos que se le podía atribuir que estaba produciendo algún problema en el resto del cuerpo, por lo tanto, se tomaban decisiones bastante radicales. Cualquier diente con problema, lamentablemente, al paciente se lo extraían. Con el tiempo, eh, se empezó a conocer que cada enfermedad tenía su etiología. Hablamos de la década de 1950 recién, ¿ya? Donde esta teoría de la infección focal se toma ya y se desecha, puesto que se empiezan a conocer los mecanismos a través de los cuales se van produciendo cada una de sus enfermedades en relación a su etiología, bacteriana, viral, etc. Se desechó en ese momento la relación que tenía la boca con patologías del resto del cuerpo, cosa que ustedes ya deben saber que hay una relación directa. Todo esto se tomó y se echó al tacho de la basura y quedó olvidado por mucho tiempo, hasta que el año 89, en un estudio publicado por el doctor Matila, se vio que los pacientes con infarto o miocardio tenían peor salud dental comparado con un grupo control. Por tanto, se empezó a volver a investigar estas materias y lo que se empezó a ver era que efectivamente ciertas enfermedades con etiología conocida podían verse modificadas por cosas que estaban pasando en la boca. El año 1996, Offenbacher, un profesor muy famoso de los Estados Unidos, desarrolla esta asociación entre pacientes con enfermedad periodontal que luego tenían sus hijos bajo peso al nacer o bien tenían parto prematuro. El doctor López, que es un chileno muy conocido, fue pionero en cuanto a los estudios de intervención en estos aspectos, llegando a hacer estudios muy interesantes en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, con una cantidad bien importante de mujeres embarazadas para estudiar esta asociación entre los efectos adversos del embarazo y la periodontitis. ¿Cómo se relaciona esto? ¿Ya? Se relaciona a través primero de la edad. ¿Por qué? Porque el paciente va acumulando daño a lo largo del tiempo cuando tiene periodontitis no tratada.
También con la edad van apareciendo más enfermedades crónicas y por lo tanto se empiezan a solapar estas entidades clínicas. Hay también susceptibilidad, ¿ya? Hay muchos pacientes que son susceptibles a tener una condición o a la otra, y también hay factores de riesgo que podrán ser controlados o no, y todo esto afecta la salud sistémica. Por tanto, lo que veremos a continuación es esto. De este tamaño, más o menos las manos así, de este tamaño, una servilleta, digamos 10 por 10 centímetros, es lo que se cree que es el área de inflamación que tiene un paciente con periodontitis, que tuviera sacos periodontales en gran parte de su boca. Un área de inflamación que cuando uno lo ve en cada segmento de encía, cada uno es pequeñito, pero si lo juntamos es una tremenda herida, una herida que es vía de entrada para microorganismos, ¿ya? A la circulación sistémica. Entonces tenemos este concepto que es el área de superficie epitelial periodontal, que se puede medir y que se puede cuantificar. Y de ella se puede desprender el área de superficie periodontal inflamada o PISA. A mayor PISA hay mayor probabilidad de que el paciente pueda desarrollar alguna asociación de la periodontitis con enfermedades sistémicas. Esta es una tabla de Excel donde ustedes pueden introducir la información de su periodontograma y acá abajito el programa inmediatamente arroja cuál es el tamaño en milímetros cuadrados del área periodontal total y del área periodontal inflamada. Ustedes verán estas fotos súper feas, ¿cierto? Una herida cutánea gigante. O verán esta otra, ¿ya? Son heridas gigantescas que un paciente no dudaría en acudir a urgencias inmediatamente si es que la tiene. Un paciente que tiene periodontitis tiene esto mismo pero dentro de su boca y muchas veces no hace nada al respecto. Por tanto, esto claramente es vía de entrada de microorganismos que pueden generar bastantes problemas. Los grupos europeos han discutido bastante respecto a estos temas de enfermedades sistémicas y cómo se asocian con la periodontitis, ¿ya? El año 2013 se desarrolló este workshop donde los grandes expertos comenzaron a debatir en serio sobre todas las enfermedades que podrían estar relacionadas con la enfermedad periodontal. Y en este papel está el resumen de ello y nos dice más o menos que lo más conocido como asociación con la periodontitis es la diabetes mellitus, que ustedes ya lo deben conocer, complicaciones y efectos adversos sobre el embarazo, que ya habíamos hablado, ¿cierto? Parto prematuro bajo presión al nacer, y enfermedades cardiovasculares. Pero también existen otras asociaciones con un poco menos de nivel de evidencia, pero de todas maneras existentes, ¿ya? Enfermedades pulmonares obstructivas, neumonía, enfermedad renal crónica, artritis reumatoide, deterioro cognitivo, obesidad, síndrome metabólico y algunos tipos de cáncer, ¿ya? Últimamente, ya no aparece en este papel que es un poco más antiguo, últimamente también se ha relacionado la enfermedad periodontal con la enfermedad de Alzheimer. Ahora, nosotros entendemos que la periodontitis es una enfermedad crónica, ¿cierto? Por tanto, se asocia a todas las demás con esta serie de cosas que estamos mostrando en el cuadrito, porque las enfermedades crónicas tienen un inicio común en general. Lo primero son los problemas de fondo, que son problemas socioeconómicos, culturales, políticos y medioambientales. Entre ellos está la globalización, la urbanización, donde tenemos grandes concentraciones de gente en espacios relativamente pequeños, con poco acceso al agua potable, con poco acceso al alcantarillado, con poca cobertura médica, y una población que además va en constante envejecimiento, ¿ya? Que los vuelve también susceptibles a cualquier enfermedad. Luego tenemos los factores de riesgo, que pueden ser factores de riesgo comunes para todas las enfermedades crónicas, que pueden ser modificables o no modificables. Los modificables tenemos la dieta, la inactividad física y el uso del tabaco. Y en los no modificables tenemos la edad y la herencia genética. Luego vienen factores intermedios, que mucha gente considera enfermedades, pero todavía no lo son. Y entre ellos encontramos el aumento de la presión arterial, el aumento de la glucosa en sangre, el aumento de la lipidemia y el sobrepeso y la obesidad. Y cuando tenemos estos factores intermedios que no son controlados de manera correcta,
vamos a desarrollar enfermedades crónicas como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, diabetes y periodontitis. Ustedes verán cómo se relacionan todos estos elementos, tabaco, alcohol, dieta, estrés e higiene, con respecto a las enfermedades que vemos acá al lado derecho de la pantalla. Los cánceres, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, enfermedades bucales, ¿ya? Entre ellos la periodontitis siendo la más relevante. Y ustedes ven que en la periodontitis encontramos asociación con todos estos factores de riesgo. La medicina basada en la evidencia nos ha ayudado a tener información relevante sobre esta asociación. Una cosa es creer que existe, otra cosa es comprobar que existe. Hay susceptibilidades universales, ¿ah? Hay pacientes que son susceptibles a muchas cosas porque tienen justamente todos los factores de riesgo que ya hemos nombrado. ¿Mm? Y es muy importante relacionar las enfermedades que pueden estar ocurriendo con la pérdida de inserción que estos pacientes pueden desarrollar, siendo la pérdida de inserción el elemento más cuantificable dentro de la periodontitis. Pero para ello se requieren estudios longitudinales y ensayos clínicos aleatorizados donde podamos establecer que estas relaciones son efectivas y no son solamente algo circunstancial. Si ustedes ven un paciente con periodontitis que trae esta manifestación clínica, probablemente no van a pensar inmediatamente que acá hay solo periodontitis. Digamos que cada paciente con periodontitis que entra a la clínica no viene así, ¿cierto? Acá hay un desorden oclusal importante, hay migraciones patológicas, hay una inflamación que ustedes ven que es bastante extrema. Por tanto, acá algo hay, ¿cierto? No solamente hay periodontitis. Y este es el paciente que aunque a ustedes le digan que está sano, ustedes tienen que sospechar lo contrario, porque lo más probable es que si el paciente dice que está sano, es porque no sepa que está enfermo, no porque esté sano. Fíjense este grado de inflamación, dientes con movilidad incrementada, una cantidad gigante de depósitos duros y blandos, un poco de supuración en los dientes 1-2 y 1-1, etc. Acá algo hay aparte de la periodontitis. Y en un paciente como la anterior, la endocarditis bacteriana está ocurriendo de manera constante, ¿ya? Está ocurriendo el riesgo, digámoslo así, porque la bacteremia que él desarrolla es siempre, ¿ya? La bacteremia ocurre cuando se lava los dientes, cuando mastica, cuando se le hace un procedimiento dental, ¿cierto? Aunque son principalmente estreptococos cuando estamos en bacterias más o menos relativas a varias veces al día. Pero en este caso podríamos tener bacterias importantes de patógenos periodontales que tienen predilección por superficies endocárdicas, ¿ya? Y que si este paciente tiene factores de riesgo, estas endocarditis pueden ser bastante frecuentes y peligrosas, ¿ya? Y es por ello que son pacientes de cuidado. La profilaxis antibiótica, como ustedes ya lo sabrán, tiene como objetivo evitar la endocarditis bacteriana. Uno lo que quiere hacer es intentar que no suceda esta infección de las válvulas cardíacas, ¿ya? Siendo que es más conocido que son estreptococos, el Viridans y el Sanguis, los que tienen más predilección por las zonas del endocardio. Y esto podría producir estos agrandamientos o pólipos inflamatorios en las válvulas cardíacas, generando después algún daño permanente y riesgo cardiovascular. Cuando damos antibióticos en periodoncia, ¿cierto? No es algo habitual. Es una herramienta que podemos utilizar, que está sumamente documentada, pero que no es una cosa de cada paciente, ¿cierto? Solamente está reservado para algunos casos. ¿Cuándo lo vamos a dar? Ya lo veremos. ¿Qué vamos a dar? Ya lo veremos. ¿Y el por qué? Solamente para evitar el riesgo de endocarditis bacteriana. ¿Qué damos? ¿Cómo lo damos? Podrá ser como profilaxis, ¿cierto? O podrá ser como tratamiento. En el caso de la profilaxis, repito, solo es para evitar el riesgo de endocarditis. Como tratamiento, en cambio, busca tratar del punto de vista
Microbiológico, la periodontitis. Sabemos que la periodontitis se trata del punto de vista clínico con procedimientos, ¿cierto? Está traje, polido radicular, cambio del medio ambiente bucal, ¿cierto? Pero se sabe que hay lugares donde la instrumentación podría ser un poco más compleja, en sitios profundos, en lesiones de furca, entonces muchas veces podrá ser un complemento la terapia antibiótica, que podrá dar esta terapia antes del tratamiento, durante el tratamiento o después, aunque se ha demostrado que después es bastante más útil, ¿ya? ¿A quién le damos? A pacientes que tengan estas características, ¿cierto? Patologías cardíacas, artritis reumatoide, diabéticos insulinos dependientes, inmunosuprimidos, pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes que han sufrido cirugías de reemplazo de articulaciones, ¿cierto? O que han tenido historia de infección de estas prótesis. Entonces es muy importante identificar pacientes que están en grupos de riesgo y con ellos podríamos o no indicar antibioterapia. Ya que hay dos escuelas, como ustedes seguramente han visto en cirugía, una escuela americana y una escuela británica. Como profilaxis podemos indicar amoxicilina 2 gramos una hora antes, ¿ya? O en caso de alergia podemos indicar eritromicina, clindamicina o acitromicina. De acuerdo a los británicos, podemos hablar de 3 gramos de amoxicilina una hora antes o clindamicina, eritromicina en la posología que acá les estamos indicando. En el caso de tratamiento antibiótico, la cosa es distinta. Esto que les estoy mostrando acá, si bien está con la clasificación antigua, es porque es la manera donde estaba indicado cada uno de los casos donde quisiéramos dar. Pero básicamente quisiéramos darlo en pacientes con periodontitis de estadio 3 o 4, con factores de riesgo, con compromiso de estado general, o pacientes que tengan la periodontitis como manifestación de otra enfermedad, ¿ya? Ahí generalmente damos una semana de antibiótico con una mezcla de amoxicilina de 500 miligramos y metronidazol de 250 miligramos, todo cada 8 horas por la semana. Hay grupos brasileños que incluso postulan darlo hasta por 2 semanas, pero no es algo que sea tan generalizado. De todas maneras, pacientes que requieran antibioterapia, la mayor parte de las veces van a tener que ser vistos por un periodoncista y un tanto por el dentista general. Ahora, hay un tema que es muy importante, que es la interconsulta. La interconsulta en periodoncia es relevante, sobre todo porque nosotros vemos pacientes que tengan cierta edad, y pacientes con cierta edad tienen ciertas comorbilidades, ¿ya? Entonces, ¿cuándo necesitamos interconsultar? La anamnesis acá es muy importante, ¿ya? Porque tendremos que identificar condiciones especiales que tenga nuestro paciente que uno quisiera revisar un poco mejor. Alguna enfermedad sistémica, alguna condición especial que pudiera generar complicaciones o al paciente o a nosotros cuando queramos tratarlo. Básicamente diabetes, hipertensión, temas renales, oncológicos, cardiológicos, enfermedades inmunes, alteraciones hemorrágicas, cuando tengamos la duda de suspender medicamentos, etc. También hay pacientes que tienen enfermedades raras, entonces es importante que identifiquemos cualquier cosa que no conozcamos. Perfecto, el médico tratante nos podrá dar la indicación que corresponde. Para ello, la clasificación ASA nos ayuda bastante. Si bien esta es una clasificación que se utiliza para cirugía a nivel médico, es una guía para también el tratamiento odontológico. Desde el año 1941, ¿cierto? Esto aparece para poder categorizar a los pacientes de acuerdo a su condición física antes de una cirugía. Después, el año 61, 62, esto se empezó a volver universal. Y se revisó por última vez el año 2017, ¿ya? En la convención anual de la Asociación Americana de Anestesiólogos. Tenemos 6 categorías, ¿ya? Del ASA 1 al ASA 6, siendo el paciente ASA 1 sano, ASA 2 un paciente con enfermedad sistémica sin limitación funcional, ASA 3 una enfermedad sistémica moderada severa con limitación funcional, ASA 4 donde hay una enfermedad descontrolada que supone riesgo vital, el ASA 5 es un paciente moribundo y el ASA 6 es un paciente en muerte cerebral.
que solo está conectado al sistema para procurar sus órganos. Entonces, en clase 1 es un paciente normal, ¿ya? Un paciente saludable donde usted le puede hacer el tratamiento que estime conveniente. Un paciente clase 2, ASA 2, es un paciente que puede tener una enfermedad controlada, no incapacitante, donde usted puede tratarlo sin problema. El paciente ASA 3 es un paciente con enfermedad sistémica grave, no incapacitante, donde ya deberían sonar las alarmas aquí. Por ejemplo, el paciente que tiene diabetes no compensada, alteraciones orgánicas vasculares, insuficiencia respiratoria, angina de pecho, un infarto agudo al miocardio. Entonces, ahí uno debiera interconsultar al médico para que nos cuente el estado real y actual del paciente. Si el paciente le dice, yo me saqué exámenes hace 2 meses, bueno, hace 2 meses a lo mejor estaba bien, no sabemos cómo está hoy. Y cuando vamos a hacer tratamientos periodontales más o menos importantes, debiéramos tener la información más actualizada. Un paciente de clase 4, ASA 4, es un paciente que está grave, ¿ya? Que tiene un riesgo vital. Generalmente pacientes que están hospitalizados o entran y salen ya de hospitalización. Y un paciente clase 5 es un paciente que está ya terminal, que está moribundo. Probablemente nunca vamos a tener la posibilidad de atender a un paciente de este tipo. El paciente ASA 2 debiera documentar su estado. Si él dice que está controlado, perfecto, que lo compruebe con sus exámenes o con la indicación del médico. En el ASA 3 siempre se debe compensar su situación antes de atenderlo y es muy importante tener el pase médico. Usted le da la interconsulta al médico tratante y él le devuelve el pase para ejecutar tratamiento. Y el paciente ASA 4 que requiera tratamiento odontológico debiera atenderse en un centro hospitalario, ¿ya? Donde esté la posibilidad de tratar su enfermedad de base o de estar allí en caso de que suceda alguna descompensación. En la guía clínica de urgencias odontológicas ustedes van a encontrar más información al respecto, guía clínica que deberían ustedes manejar y conocer. Vamos a mostrar acá 2 tablas donde aparece qué debiéramos hacer, ¿ya? Qué indicación hay de profilaxis antibiótica o de sedación o de uso de anestesia al 3%, ¿ya? También si es que hubiera que tratar solo con especialistas, si es que hubiera que indicar algún medicamento o si es que hubiera que pedir algún examen adicional. Cuando no existe forma de que el paciente, de verificar si el paciente está compensado o no, deberíamos considerar que está descompensado solo por precaución e indicarle los exámenes y la visita al médico antes de tratarlo. Con respecto a la hipertensión arterial, que es un tema bastante relevante, no en periodoncia, sino que en odontología, podemos hablar varias cositas. Lo primero es que la presión arterial tiene su definición, tiene sus valores normales, tiene sus métodos diagnósticos. Y también bajo eso tenemos que saber cuándo podemos atender a un paciente o cuándo tenemos que diferirlo, ¿ya? Y es un tema también relevante el uso o no uso de anestesia al 2% con vasoconstrictor. Entonces, por definición, ustedes ya deben conocer que la presión arterial es la fuerza con la que la sangre presiona sobre las paredes de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces hay una relación que se establece entre el volumen de sangre y la resistencia que aportan las paredes de los vasos, ¿ya? Tenemos una presión sistólica y una diastólica. Por definición, la hipertensión arterial, como lo dice su nombre, es la elevación anormal y sostenida de la presión arterial sistémica, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo paso un susto y seguramente la presión se me va a subir, pero rápidamente el organismo va a compensar esto y mi presión va a disminuir. Distinto es cuando el tema está sostenido. Y por definición, todo individuo mayor de 18 años con cifras iguales o superiores de 140,90 es hipertenso. ¿Por qué mayor? Porque en los niños podríamos encontrar algunas fluctuaciones que podrían ser normales, ¿ya? Es muy variable. Si usted se toma la presión ahora, se toma la presión 10 minutos más tarde, vamos a tener variaciones, pero entre 10 o 20 unidades de cada uno, ¿ya? Y, como dijimos, el hipertenso presenta un alza que es constante y que es sostenida.
Para diagnosticarlo hay que tomar la presión, como ustedes lo hacen con sus pacientes, pero se deberían realizar al menos 3 lecturas, 3 tomas de presión, en 2 ocasiones diferentes para poder diagnosticar a un paciente como hipertenso. Por ejemplo, en el departamento de odontología el paciente se baja de la micro, ahí en la avenida, al lado de la playa, tiene que caminar como 600 metros en subida y llega todo agitado, entonces usted le toma la presión y capaz que esté alta. Y lógicamente va a ser producto del esfuerzo físico que acaba de hacer. Si usted se lo toma 15 minutos más tarde, ya relajado, habiendo conversado en el box, seguramente va a estar bastante más baja. Y es por ello que tenemos que ser rigurosos en esto. También tenemos que diferenciar la hipertensión verdadera de la hipertensión del delantal blanco, que es una falsa hipertensión, donde el paciente, por ir al médico, por ir al dentista, se pone nervioso, le sube la presión, y se lo toma usted de nuevo, y le sube la presión. Está alta, y seguramente se lo toman en su casa, y la va a encontrar en condiciones normales. Entonces es importante tomarla varias veces para poder definir si es que estamos ante una hipertensión real o no lo está. También hay pacientes que hacen como un esfuerzo por estar tranquilos y cuando les toman la presión, tienen presión baja. Y ahí hablamos de una hipertensión enmascarada. Cuando el paciente en sus actividades normales probablemente tiene un aumento sostenido de la presión y cuando se la va a tomar, se relaja y le baja. En Chile se habla que hay aproximadamente de un 17 hasta un 25% de pacientes que son hipertensos, porque este dato es un poquito más antiguo, ¿ya? Y puede ser hasta 50% en pacientes ya más adultos, siendo más frecuente esto en las mujeres mayores y en el adulto joven varón. El problema de la hipertensión no es que esté la presión alta, sino que qué está produciendo esto. Cuando no se trata, aumenta razonablemente la morbilidad y la mortalidad. Esto a largo plazo es mortal. Es el factor de riesgo de mayor importancia para las enfermedades cardiovasculares graves, ¿ya? Y también para la enfermedad cerebrovascular, por el daño que genera sobre la pared de los vasos sanguíneos el tener que aguantar esta presión de manera constante, ¿ya? Porque los vasos se empiezan a debilitar, se debilitan, se agrandan, sus paredes, el endotelio principalmente empieza a verse afectado. Y donde tenemos vasos sanguíneos que son muy pequeños, se empiezan a estrechar y pueden producir necrosis de ciertos lugares. Ustedes sabrán que la necrosis del tejido cardíaco se llama infarto. Podría producir problemas en los vasos del cerebro, de los vasos renales, de los vasos de la retina y en los vasos del corazón. El tema está en que esto demora mucho tiempo en darse a conocer, en tener sintomatología. Y se le denomina coloquialmente como el asesino silencioso porque el paciente está padeciendo un problema que puede ser de riesgo vital y no lo sabe. Y solamente lo sabe cuando hay algún aviso ya más tangible. Muchas veces mucho cansancio, dolor de cabeza que no se pasa y otra serie de síntomas que vamos a mostrar más adelante, como tenemos aquí. Tenemos signos y síntomas tempranos y avanzados, que ustedes lo podrán leer después con más tranquilidad. Acá tenemos también complicaciones que pueden ser directas por la hipertensión o indirectas por las ateromatosis que se van produciendo a nivel de corazón, cerebro, riñón, ojos y arterias de grandes vasos abdominales. Tenemos rangos de presión donde tenemos presiones normales, normales altas. Y luego tenemos hipertensión en 3 etapas, ¿ya? Ustedes saben que la presión normal es de 120,80 y la hipertensión está desde 140,90 en adelante. Actualmente tenemos que saber que tenemos una presión normal, una presión elevada, una hipertensión estadio 1 y una hipertensión estadio 2. Si se fijan con respecto a lo que ya mostré, cambia un poquito el umbral y estamos hablando de hipertensión en etapa 1 de 130,80. ¿Por qué se bajó el umbral? Porque eran pacientes que estaban catalogados como
no hipertensos, pero que efectivamente desarrollaban a largo plazo complicaciones propias de la hipertensión. ¿Ya? Ahora, en pacientes que son del grupo 1, donde tenemos presión normales a altas o ya una hipertensión de etapa 1, es un paciente que desde el punto de vista dental se puede tratar sin problema. Un paciente de 140-90 deberíamos tratarlo, pero darle indicación de ir al médico para controlarse. Y un paciente de hipertensión etapa 2 es un paciente que ya no se debería atender. Un paciente que tenga 160/100 es un paciente que tiene riesgo de descompensarse. Ya la atención dental produce un poquito de aprensiones por parte del paciente, un poco de nerviosismo. Entonces, es muy probable que si usted le toma la presión antes de comenzar a tratarlo, puede que se le suba un poquito más mientras estamos trabajando y podríamos tener una dificultad. Y es preferible que este paciente no se atienda y se mande al médico. Y si por ABC motivo tenemos un paciente que tiene 180/110 o más, es un paciente que no solo se le debe mandar al médico, se le debe mandar a urgencias de inmediato, porque está en riesgo de sufrir un evento cardiovascular en cualquier momento. El uso de vasoconstrictor es un tema que se ha conversado ampliamente. Para muchos no debería utilizarse anestesia al 2% con vasoconstrictor en un paciente hipertenso. Por ejemplo, en un paciente sano podríamos administrarle hasta 11 tubos de anestesia al 2%, siendo súper seguro. Nadie le va a poner 11 tubos a un paciente, no habría razón para hacerlo, pero la cantidad de anestesia que ustedes pueden ocupar en un procedimiento largo, 4, 5, 6 tubos, es algo sumamente seguro. Pero en un paciente hipertenso, podríamos ocupar hasta 0,04 miligramos de vasoconstrictor en una cita, lo que obedece a máximo 2 tubos. Esto es lo que sabemos que es seguro utilizar en un paciente con riesgo cardiovascular por hipertensión. O derechamente no usarlo. El tema está en que el odontólogo tendrá que decidir, en virtud del procedimiento que quiere realizar, si es que se justifica el uso de este vasoconstrictor o no se justifica. Y, por ejemplo, podrá decidir utilizarlo de manera infiltrativa y no en una técnica de anestesia troncular, donde podríamos tener el riesgo de punción arterial, ¿sí? Entonces, ante un procedimiento que se puede hacer relativamente rápido, pero que va a involucrar a lo mejor un sangrado importante, o también un paciente que está anticoagulado, podríamos utilizar vasoconstrictor de manera localizada, con 1 o 2 tubos y con el resto de las precauciones que correspondan. Si vamos a hacer operatorias, si vamos a hacer a lo mejor pulido radicular en un paciente que no usa anticoagulantes, podríamos solamente utilizar la anestesia al 3% y no administrar el vasoconstrictor. Pero sepan que es seguro hasta 2 tubos. Es importante que nosotros como operadores podamos monitorear ya la hipertensión o podamos detectarla en caso que esto se dé. ¿Ya? También que podamos detectar que hay algún momento donde el paciente se le suba la presión o que tenga sintomatología asociada al aumento de presión, cosa que podamos indicarle que vaya al médico cuando corresponda. También información sobre cambios en el estilo de vida. En este momento de pandemia hay mucha gente que se está alimentando muy mal, que está muy sedentaria, son cosas que van contribuyendo a desarrollar patologías sistémicas. Fomentar la terapia que el médico le prescribe, hacerle hincapié que se tomen los remedios en la hora que corresponda, ¿cierto? Y derivando a quien corresponda, derivando al médico general, derivando al diabetólogo, derivando al cardiólogo. Nosotros también somos promotores de salud, ya no somos solamente hacedores de procedimientos. Aconsejar a los pacientes en cuanto a su dieta, a la disminución de la ingesta de sodio, a la reducción de la ingesta de alcohol, a ejercitarse, ¿cierto? A ojalá suspender el cigarrillo, a recibir suplementos de grasas poliinsaturadas, como por ejemplo los omega, u otras medidas si es que vemos que el paciente es muy nervioso, por ejemplo. Relajación, meditación, yoga, etcétera.
Lo importante es la relajación para que el paciente no tenga estos momentos de presión tan bruscos. Para el paciente hipertenso se recomienda la atención matutina y el manejo del estrés. Si usted va a atender al paciente a las 7 de la tarde, lo más probable es que esté todo el día pensando en que tiene que ir al dentista y eso le va a generar un estrés constante. Idealmente hacer procedimientos cortos, que usemos cuidadosamente el vasoconstrictor, ya sabiendo que podemos administrar un poco al menos. Tener precaución con la inyección intravascular, por lo tanto no tener, o sea, al revés, tener un poco de cuidado cuando ocupamos técnicas tronculares. En lo personal, yo con pacientes hipertensos prefiero no utilizar técnicas tronculares, pero solamente algo personal. Y la medicación en caso de urgencia, tener un antihipertensivo ahí en la consulta, etc. Ahora, para ir terminando, se debe hacer un juicio muy criterioso, muy profesional de la anamnesis, para poder obtener la información que queremos, para utilizarla bien, ¿ya? Nunca deben suspender un medicamento sin autorización del médico y se debe solicitar el pase médico en tratamiento de los pacientes que así lo requieran. Hay que monitorear la presión arterial, siempre, con todos nuestros pacientes. Y pacientes que marcan 160 con 100 no se pueden atender. Y habiendo llevado en esto 35 minutos, muchachos, muchachas, cualquier duda me pueden escribir al correo. Espero que reciban esto muy bien y espero que se cuiden mucho. Hasta pronto.